Hola, buenas a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Humboldt International University New Professional Technical Institute tienen el honor de tener con nosotros a dos relevantes personalidades del ambiente académico y político de la ciudad de Miami. El profesor Emilio Morales, presidente del de Havana Consulting Group, y el doctor Juan Antonio Blanco, analista político y especialista en negociaciones y resolución de problemas. Nosotros queremos darle la bienvenida a todos, le auguramos un éxito tremendo en esta presentación y queremos desde ya decirles que están invitados siempre a nuestra casa de Humboldt International University. Yo soy el decano académico de la institución, soy el doctor Javier García y le damos de nuevo la bienvenida. Muchas gracias. Por favor. Buenos días. Mi nombre es Emilio Morales, soy presidente de Havana Consulting Group y estamos hoy aquí para ofrecer una conferencia de prensa sobre un documento que hemos elaborado Juan Antonio Blanco y yo sobre el tema de la relación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. Este documento no es una carta, no responde a ninguna organización política. Es más bien un documento sumamente técnico basado en hechos y datos para poder entender en el contexto actual cómo se desarrollan las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Como ustedes saben, hay una fuerte campaña y presión buscando un nuevo deshielo desde los Estados Unidos hacia Cuba. Varias organizaciones han escrito documentos, cartas, etcétera, etcétera. Muchas de ellas pidiendo unilateralmente un deshielo. Entonces, cuando vemos todo este escenario, pensamos que lo mejor era centrarnos en analizar la real situación que hoy acontece y basarnos en hechos y en datos y poder brindarle a todas esas organizaciones, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Cuba, una visión técnica de cuál es el problema para poder entenderlo. Y eso es lo que hoy queremos hacer aquí. Este documento del cual hablo tiene alrededor de 60 páginas, va a ser enviado al Congreso de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, a una serie de personalidades y va a ser divulgado en la prensa. Para no esperar más, le doy la palabra a Juan Antonio para que comience con la conferencia. Bueno, muchas gracias a todos los que se han interesado por esta conferencia de prensa, no solamente los que están presentes, me informan que hay cerca de 19 medios de prensa conectados también vía internet. En primer lugar quiero agradecer a Javier García, decano académico de esta universidad, por la generosa oferta de este salón y de las capacidades técnicas para poder presentar estas ideas y este documento. Y agradezco a Emilio la oportunidad que me ha dado de trabajar con él a título personal, como académico y como experto en temas de Cuba y de la relación de Cuba y los Estados Unidos en este documento, que como bien él dijo, toma distancia de los pronunciamientos ideológicos, políticos o a veces sentimentales de un conjunto de otras organizaciones que, sin menospreciar sus esfuerzos y sus contribuciones, tienen un ángulo específico de presentar los problemas que nosotros hemos querido deconstruir para presentar el contexto
técnico en el cual se presenta de nuevo el tema con una nueva administración de cómo abordar la relación bilateral. Lo primero que quiero decir es que para resolver un problema uno tiene primero que comprenderlo. Y en el tema de Cuba hay muchas incomprensiones, hay muchos mitos en los cuales se montan personas, a veces instituciones, para no incluso mencionar que también gobierno, y esos mitos conducen a callejones sin salida o lugares equivocados. Yo quiero referirme a algunos de esos mitos y Emilio después, desde el punto de vista de la economía, se va a referir a algunos otros mitos que también han estado en juego en medio de estas debates. Mito número 1. ¿Es Cuba un estado revolucionario, comunista? No es ni una cosa ya ni la otra. Revolucionario ni hablar, o sea, la revolución cubana terminó su proceso de transformaciones institucionales en la sociedad con la primera constitución y el primer comité central alrededor de mediados de los años 70, para ser más exacto en 1976. Ahora, la sociedad cubana, en particular el régimen cubano, cuando digo régimen comienzo por las aclaraciones, ese es otro de los mitos, se confunde el concepto de régimen con gobierno. El régimen es un sistema, es un régimen de gobernanza. El gobierno es quien administra y dirige ese régimen de gobernanza. Y ese régimen se ha transformado de una forma esencial a partir de la alianza que hizo la élite de poder cubana con la élite militar cleptocrática de Venezuela. De entonces para acá ha ido surgiendo a la sombra, como los anillos de la serpiente, un Estado postcomunista, mafioso, moderno al interior del antiguo Estado totalitario, burocrático, comunista que todos conocemos. Y ese Estado es mucho más, cuando decimos Estado mafioso, subrayo, no es un término peyorativo. Hay mucha gente en Cuba que desesperado por la hambruna y viendo los privilegios que los rodean de la élite de poder, dicen que son una mafia, no les falta razón, pero lo dicen en términos de insulto, en términos peyorativos. Nosotros estamos hablando aquí conceptualmente de un Estado mafioso. ¿Y qué cosa es un Estado mafioso? Según lo definen las ciencias políticas de este siglo. Y hay muchos libros ya dedicados a eso, incluso el otro día leí a un investigador cubano, Abel Sierra, que publicó un artículo, creo que en Intermedia, muy interesante sobre el tema. Nosotros también venimos publicando algunas cosas sobre este asunto. Un Estado mafioso no es un Estado en que hay gran corrupción. Un Estado mafioso no es un Estado en que los corruptos han penetrado instituciones claves del Estado. En México hay mucha corrupción, en Italia hay mucha corrupción, no son estados mafiosos. Un Estado mafioso es cuando hay una élite que se apropia y pone a su servicio exclusivo, fuera del alcance de toda fiscalización, instituciones claves del aparato estatal. Entonces, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento? De que las instituciones del Estado fundamentales, y me referiré a ellas, han sido secuestradas por un grupo de personas que han situado su quehacer al margen de todo control político o legal dentro del Estado cubano. Y el centro financiero de ese Estado mafioso es Gaesa, a lo cual se referirá en extenso Emilio. Desde la segunda década de este siglo, como dije, ha habido una transición no democrática, que no era la que esperábamos nosotros en los años 90, cuando hablábamos de que no quedaba más remedio que avanzar después de la caída del campo comunista hacia alguna definición de democracia y de sociedad de mercado. No, ocurrió una transición inesperada hacia este Estado poscomunista que a su interior tiene el embrión del Estado mafioso de nuevo tipo. Y eso ha cambiado la economía política del país, ha cambiado la redistribución de riqueza y la redistribución de poder entre las clases sociales. En este momento hay una élite que manda
y hay un partido, una Asamblea Nacional, un aparato judicial y un gobierno de Díaz-Canel que obedecen. Pero quien determina las grandes directivas del país no es ese aparato visible con el que todos chocamos, sino este aparato invisible. Esa élite controla las instituciones que tienen el monopolio de la fuerza, definición fundamental de cualquier Estado. Y a través de esas instituciones, MINFAR, MININ, controlan el territorio nacional, urbano, rural, aguas y espacios adyacentes. Controlan todas las instituciones realmente lucrativas que generan divisas, desde la remesa, a eso se referirá después Emilio, hasta el turismo y cualquier otra institución que pueda aportar realmente riqueza al patrimonio, y esas riquezas se evaporan en un agujero negro que de nuevo nadie fiscaliza, ni la Contraloría General de la República. Se sabe que entran miles de millones de dólares al país que después no se ven invertidos en hospitales, en medicina, en importación de alimentos, etc. Y esa élite también controla las principales líneas de la política exterior, entre las cuales está, como es lógico, la relación bilateral con Estados Unidos. Una muestra de ello es una cinta de audio que se filtró no hace tanto, de una reunión en la que un oficial le daba instrucciones a un grupo de funcionarios de distintos ministerios, dependencias estatales, en el año 2015, o 2016, si mal no recuerdo, donde expresaban su temor, su preocupación, su angustia por la cantidad de empresarios que venían a Cuba, de instituciones que estaban llegando, de científicos y de diplomáticos en la nueva embajada recién abierta. Curiosamente, después de eso ocurrieron los ataques sónicos en medio del periodo de Obama, que no empezaron después, empezaron desde aquella administración. Y esa élite es la que se sigue aferrando a un modelo de gobernanza, a un régimen de gobernanza, a un sistema que obstruye el cumplimiento de los compromisos financieros de Cuba con sus acreedores y el libre desarrollo de la economía privada y las libertades básicas y derechos de los ciudadanos. Esa élite no es revolucionaria, no es comunista, no es progresista. Se ha desentendido del pacto social del socialismo, incluso del comunismo, en el cual le quitan a los ciudadanos sus libertades personales, políticas y civiles, a cambio de un estado de bienestar que le ofrezca empleo de por vida, educación gratuita, salud, etc. Se ha desentendido de sus responsabilidades hacia las necesidades básicas de la población y ha establecido además una alianza con el régimen criminal de Venezuela y con grupos violentos irregulares como Hezbollah, ELN, FARC y otros, representando incluso una amenaza a la estabilidad regional. Así que el primer mito de que Cuba es un país revolucionario, socialista, comunista, es un mito, solo eso. El segundo mito es que el conflicto principal es el de Estados Unidos y Cuba. El conflicto primario de Cuba no es entre dos países, es entre ese régimen de gobernanza que bloquea la prosperidad y las libertades básicas y la ciudadanía que aspira a poder finalmente desarrollar sus proyectos individuales, sus sueños y tener un marco de seguridad para hacerlo. Y eso ya no ocurre en esta circunstancia. La URSS, Estados Unidos, Venezuela, han sido solamente actores externos de ese conflicto primario interno. Y eso ha sucedido durante muchas décadas, pero no son los actores directos de este conflicto. El tercer mito es que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos ni para la región. Este mito lo sembró la Master Spy, la espía más brillante, yo creo que haya tenido Cuba, aunque no es la única, sembrada por Cuba en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Ana Belén Montes. Ana Belén Montes no era solo una espía en el sentido tradicional.
su única función no era robar documentos y secretos militares y pasarlos a Cuba. De hecho, quizás era la misión menos importante que tenía. La misión más importante que tuvo Ana Belén, y fue muy exitosa en ella, es la de sembrar premisas falsas a través de las cuales las élites norteamericanas, no solo militares, sino académicas, periodísticas, políticas, interpretaran la realidad cubana e interpretaran la relación entre Cuba y los Estados Unidos. El diagnóstico básico dado por Ana Belén es que después de caer la Unión Soviética, el único peligro que podía presentar Cuba a los Estados Unidos era que hubiera inestabilidad interna, porque ello provocaría nuevos éxodos masivos, desordenados hacia este país. ¿Cuál era la receta o el corolario de esa premisa? Que era del interés nacional de la seguridad de Estados Unidos propiciar la estabilidad interna del régimen y del gobierno cubanos para que no ocurrieran estallidos sociales y éxodos masivos. Esa es la racionalidad no declarada, invisible, que alentó en gran medida a ciertos sectores de la administración de Obama a hacer concesiones rápidas y unilaterales hacia el régimen cubano. Ahora bien, en el siglo XXI y después de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, ha surgido un nuevo arco de amenazas internacional a las sociedades democráticas. No es una alianza ideológica, es una alianza de oportunidad y de intereses entre grupos de estados autoritarios, poscomunistas, teocráticos, grupos terroristas y del crimen organizado transnacional. O sea, es una alianza variopinta, cada una con perfiles muy definidos, pero que coinciden todas en la inconveniencia de tener que enfrentar estados democráticos con estados de derecho que obstaculicen sus objetivos políticos y sobre todo sus actividades ilícitas internacionales. Esa es una alianza que incluye, por supuesto, a Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, China, de nuevo la FARC, el ELN, Hezbollah y un largo etcétera. La suma de las capacidades desestabilizadoras de esa alianza va desde el uso de las tácticas de guerra asimétrica e híbrida hasta el desarrollo, en un caso o en otro, de capacidades de cohetería y armas de destrucción masiva, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso de Irán. Todos comparten la premisa de que los regímenes liberales con Estado de Derecho son un obstáculo al desarrollo de sus actividades criminales y deben ser transformados. Se consideran a sí mismos en una guerra infinita no declarada públicamente contra esos estados democráticos. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las claves frente a esta realidad cambiada que ya no tiene nada que ver con la Cuba de los 90, con la Cuba de los 80, con la época de la Guerra Fría? ¿Cuáles pueden ser las claves de un nuevo enfoque de la relación bilateral? Nosotros sugerimos la siguiente. 1. El objetivo de Estados Unidos debe ser declarado de forma clara. No tiene que andar oculto, no tiene que disfrazarse con retórica ambigua, debe ser claro y directo. Debe definirse como la aspiración de facilitar, no de ser el actor primario para lograrlo, facilitar en el marco del derecho internacional la transformación no violenta de Cuba en una sociedad abierta, de libre mercado y basada en principios democráticos y derechos humanos. Si el régimen de gobernanza de Cuba es la causa permanente de la inestabilidad en la isla, de las violaciones de derechos humanos y de la miseria de la población, no es estabilizándolo que se van a eliminar esas amenazas. Facilitar un cambio no violento del régimen de gobernanza actual en Cuba es un propósito sensato, de realpolitik. No equivale
al envío de la 82 División Aerotransportada, como alguna gente supone cada vez que se emplea la frase cambio de régimen, y asegura los intereses del pueblo de Cuba y la seguridad de los Estados Unidos y la región. El segundo punto clave que pensamos debe tenerse en cuenta es que se debe, en el caso de los Estados Unidos, evitar, yo diría que en cualquier caso, evitar un enfoque estadocentrista de la relación bilateral. La relación bilateral entre dos países no es solamente la que abarca a ambos estados, sino también la que abarca la respectiva sociedad civil, en este caso la cubana. Obviamente estamos hablando de una auténtica sociedad civil autónoma, no de las extensiones disfrazadas del Estado totalitario cubano bajo distintas modalidades, léase la UPEC, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, etc. La tercera clave que sugerimos es que la relación bilateral tiene que establecerse y desarrollarse de forma paralela y a ritmos diferentes, por un lado con el Estado y por otro lado con la sociedad civil. En relación al Estado, la fórmula que debería primar es una que formuló Raúl Castro en su momento en relación al deshielo, sin pausa pero sin prisa. No hay por qué presionar un aceleramiento de un entendimiento con Cuba, o con el gobierno cubano, para ser más exacto, hasta que Cuba no dé pruebas convincentes de que están dispuestos a abordar una serie de temas clave que están expuestos en nuestro papel, en nuestro documento. La segunda, la relación bilateral con la sociedad civil, sí recomendamos que sea de forma acelerada y que no acepte restricciones por parte y mediaciones inconvenientes por parte de las autoridades del Estado cubano. Y por último, y muy importante, porque creo que esto ha estado ausente, creemos que esto ha estado ausente en otras políticas anteriores, Estados Unidos debe declarar de forma clara, sin ambigüedad alguna, que está lista para favorecer el establecimiento de relaciones económicas, comerciales y financieras directas con el sector privado, tan pronto el gobierno cubano levante el bloqueo interno de normas, regulaciones y restricciones que lo asfixian y lo tienen aplastado. A título de simple recordatorio, les diré que tan temprano como en enero de 1999, Madame Albright, que todavía bajo el gobierno de Clinton era la secretaria de Estado, hizo un anuncio de que Clinton, fíjense, 3 años después de firmar la Helms-Burton, que Clinton estaba dispuesto a empezar una nueva política hacia Cuba, que se iba a caracterizar por iniciar este tipo de relaciones con aquellas entidades que demostraran ser genuinamente privadas. ¿Por qué era posible ese anuncio si 3 años antes se había firmado la Helms-Burton? Por una razón elemental. La Helms-Burton no cubre, no previene, no impide la relación de Estados Unidos con un sector estatal genuinamente privado dentro de Cuba. La Helms-Burton cuando fue firmada era en un momento en que ni siquiera existía un sector privado en Cuba, ni siquiera un pequeño timbiriche de venta de granizado. Y por lo tanto era posible pensar creativamente, y en alguna medida fue lo que de forma, creo que lamentablemente fallida, trató de hacer el presidente Obama. Creo que la intención era positiva, era esa, era poder apoyar directamente al sector privado. Pero lo que no puede hacer un gobierno que quiera apoyar el sector privado es de aceptar el bloqueo interno que el gobierno cubano impone a ese sector privado para terminar derivando los recursos de los Estados Unidos a organizaciones pantalla como es la ANAP, en lugar de poder tratar directamente campesino a campesino cualquier inversión o cualquier comercio. Con esta introducción le paso la palabra a mi colega Emilio Morales. Gracias. Bueno, como Juan Antonio explicó,
en Cuba realmente lo que existe es un Estado dentro de otro, ¿no? Una cúpula militar que gobierna y un gobierno que obedece. Entonces, para poder plantearnos un análisis de cómo podría ser la relación bilateral con la nueva administración, lo principal es conocer en qué estado se encuentra esta élite de poder, en qué estado se encuentra la economía cubana en estos momentos, en qué estado se encuentra la sociedad civil y sus actores que pueden generar un movimiento de deshielo, llámese cuentapropistas, etc. En ese sentido, hoy nos encontramos con una situación, yo diría que para mí es la más vulnerable de todas las situaciones que ha tenido la Revolución Cubana en los últimos 62 años. ¿Por qué digo que es la más vulnerable? Lo digo porque la economía se encuentra en un estado de bancarrota total. Cuando digo bancarrota total es que no tiene un centavo. Se le han cerrado todas las líneas de créditos, no porque los que otorgan los créditos no quieran darle dinero, sino porque ellos mismos se han buscado que les cierren los créditos. Ya no basta con el Club de París o los otros, las otras instituciones que usualmente le prestaban dinero a Cuba. Ya son hasta sus aliados los que no le dan dinero. Rusia, por ejemplo, le acaba de congelar 50 proyectos que habían sido fruto de una renegociación de la deuda, cuando le perdonaron 29.000 millones de dólares en el 2015. Para que un aliado como Rusia les diga a ellos, así tan claro como el agua, de que si no pagan no hay negocio, es un mensaje directo a esa élite de poder. China ha hecho lo mismo. Las importaciones de productos chinos a Cuba en los últimos 5 años han bajado un 75%. ¿Por qué? No es porque los chinos no quieran venderle a Cuba, es porque Cuba no les paga. Entonces las deudas se convierten en ciclos repetitivos que se perdonan y no se pagan, se perdonan y no se pagan. Y ya se cansaron, sencillamente se cansaron. Entonces a esto hay que sumarle la ineficiencia total de este sistema centralizado, que es de por sí irreformable. La economía cubana es irreformable. No hay fórmula humana, vaya, se pueden buscar 500 economistas que si no cambian la regla de juego, todo va a seguir en el mismo status quo. Y para colmo de males, ha llegado la pandemia del COVID-19, que le ha puesto la tapa al pomo de esta situación crítica. Porque es una pandemia que no solo ha afectado a Cuba, ha afectado al mundo entero, al comercio mundial, ha afectado a las principales industrias del turismo en el mundo, a las principales metrópolis, Estados Unidos, Francia, España, Italia, Inglaterra, todas han ido al piso. Líneas aéreas con valores en la bolsa en el suelo, líneas de crucero sin mover un barco, las economías en el piso, países desarrollados que se las han visto negras, con todo su poder económico. Imaginémonos entonces cómo la pobre Cuba lo está pasando ahora mismo. Un mercado totalmente desabastecido, donde te cobran los productos de primera necesidad en dólares y los salarios son en pesos. Es todo un caos lo que hay. Entonces, en medio de este escenario, se produce un despertar de la gente, atrapados en esta crisis. Y hemos visto cómo a través de las redes sociales, grupos de la sociedad civil han descarnado todo este poder hegemónico sobre la prensa que durante 60 años estuvo prácticamente hermético. Hoy en día una protesta, un video o lo que sea, se hace viral en segundos. Y en segundos la dictadura queda desarmada. Se ha quedado sin discurso político, sin atractivo ideológico. Y lo hemos visto con todo lo que ha pasado a raíz de lo sucedido con el Movimiento San Isidro y con el 27N. Sí, el Estado generó la imagen de que hay un vacío de poder en Cuba. La respuesta fue precaria.
no sabían qué responder. Estaban esperando como una orden que viniese de arriba, que viniera de arriba. Entonces, el movimiento tomó fuerza, todo se expandió, enseguida se regó por las redes y el accionar posterior de las autoridades fue nefasto. ¿Cómo se ha proyectado? Como un Estado racista, homofóbico, etcétera, etcétera. Todo lo sabemos. Entonces, en medio de este contexto, vemos un aumento de la protesta ciudadana. Si analizamos los últimos 5 meses, desde el mes anterior, enero, hasta octubre del año pasado, vemos un crecimiento del número de protestas ciudadanas. Y las protestas son no solo por orden de temas políticos, por orden económico también, ambas, por cosas sociales, por problemas sociales, por cosas que no se resuelven, etcétera, etcétera. Y ese despertar de la gente es lo que ha puesto más nervioso todavía a este gobierno. Entonces, bajo ese contexto, es que varias organizaciones de Estados Unidos y de otras partes han lanzado una campaña de presión para propiciar un nuevo deshielo con el gobierno cubano. Como si la antigua administración hubiera sido la culpable principal de todos estos males, cuando eso no es cierto. Entonces, vamos a analizar cuáles son los sectores y los factores que se pudieran ver afectados, que pudieran jugar un rol, y cómo esos sectores se han transformado a lo largo de los últimos 6 años. Para hacer este análisis, debo decir que hemos tomado como fuente innumerables cantidades de artículos salidos en la prensa de aquí de los Estados Unidos, en la prensa de otros países, en la prensa cubana. Hemos usado el newsletter que hace nuestra compañía, el THC Business Report, que ya tiene 6 años de creado, y en el cual cada año se hacen entre 40 y 50 investigaciones de mercado que abarcan diferentes sectores de la economía cubana. Llámese remesas, llámese inversiones, llámese trabajo por cuenta propia, energía, telefonía celular, etcétera, etcétera. Todas esas investigaciones, que estamos hablando de casi 300 investigaciones, es una gran bitácora informativa que hemos usado para poder hacer este documento. Sí, son datos que han quedado en la historia de cómo el gobierno cubano ha tratado el cuentapropismo y todo lo demás, todo lo que vamos a ver. Entonces, el primer mito que se plantea aquí es que las sanciones de la administración Trump fueron la principal causa que afectaron el cuentapropismo en Cuba. Y yo quiero decir que eso es totalmente falso. En el año 2016, en plena administración Obama, en pleno deshielo, el gobierno cubano fue quien congeló las reformas. ¿Por qué congeló las reformas? Vamos a ver los datos. Por ejemplo, en el sector hotelero, ¿qué teníamos en el 2014? En el Viñales, por ejemplo, el sector privado manejaba 1.172 habitaciones. El sector estatal apenas 194. En Trinidad, el sector privado manejaba 1.880 habitaciones. El sector privado apenas 869. El costo para tener lista una habitación en el sector privado era entre $1.500 y $5.000. Para el Estado cubano construir una habitación de hotel, la media es $150.000. Es muy fácil entender de que miles de personas tratando de preparar un cuarto en su casa para tenerlo listo como un hostal, era más fácil de hacer, una inversión más rápida de conseguir y más rápida de pagar que ponerse a construir hoteles de $150.000 cada habitación como promedio. Un hotel podría costar 200, 300 millones de dólares. ¿Eso qué generó? Un crecimiento gigantesco del emprendimiento en Cuba. Y generó una gran competencia al Estado.
a tal punto que los niveles de facturación de estos sectores privados era superior en esos polos turísticos que lo que podía facturar los hoteles que manejaban las cadenas del Estado. Por ejemplo, en el año 2010, el 20% de la capacidad ocupacional era del sector privado. El 80% era del sector estatal. 6 años después, en el 2016, cuando se congelan la reforma, 47% era ocupado por el sector privado y 53% por el sector estatal. Es decir, la competencia había sido feroz a favor del emprendimiento. ¿Qué generaba emprendimiento? Dinero en manos de los ciudadanos. Ganas de triunfar, ganas de prosperar, ganas de reinvertir sus ganancias. Ahí cortaron. Con los restaurantes pasó lo mismo. En el 2010, el 30% pertenecía a los emprendedores, el 70% al Estado. En el 2016 se había cambiado la correlación de fuerza. En el 79% era del sector privado y el 21% era del Estado. Eso fue lo que puso la barrera al congelamiento, lo que puso el congelamiento de la reforma. Con el transporte pasó lo mismo. Sector privado, en el año 2010, 66%. En el año 2016, 77%. Aumentó y disminuyó el estatal. ¿Qué fue lo primero que hizo el Estado? Disminuir la cantidad de modalidades, que de por sí eran pocas modalidades, muy limitadas, además, en su accionar y con unos impuestos altísimos. Cabe destacar que Cuba es el país de Latinoamérica que más impuestos el Estado le pone a los emprendedores, un 50%, cuando el promedio de América Latina es un 27%, casi el doble. ¿Qué pasó con el cuentapropismo después que pusieron la retranca en el 2016? Vinieron nuevas limitaciones. El Estado empezó a eliminar las cooperativas no agropecuarias. A los cuentapropistas los limitaron a tener una sola licencia. Ya no podían, si un cuentapropista era exitoso y quería abrir un nuevo negocio, no podía hacerlo, aún teniendo el dinero para hacerlo. En un país que está escaso de financiamiento, que no tiene crédito, le estás prohibiendo a tu propio ciudadano que no pueda reinvertir con su dinero ganado honradamente, producto de su trabajo. Bueno, eso se eliminó. Vinieron más trabas posteriormente, se congelaron la emisión de licencias, se redujeron, como dije, a 121. Algunas se agruparon en varias, otras se eliminaron. Vino el tope de precios. Es decir, ya el colmo del Estado fue topar el precio al sector privado. Ahí provocó un gran problema, porque a falta de mercados mayoristas, todos estos emprendedores tenían que comprar sus insumos en el mercado minorista a un precio elevado. Entonces, si le topas el precio, su margen de maniobra para poder vender y ser eficiente en su negocio es muy pequeño, prácticamente casi nulo. Eso generó que unos cuantos cuentapropistas entregaran sus licencias, sobre todo, por ejemplo, en el sector de transporte. Ellos pusieron coto al sector de transporte. En eso empezaron a llegar las sanciones de la administración Trump al turismo. ¿Afectaron las sanciones de la administración Trump al turismo, a los cuentapropistas? No. En un principio, la primera sanción que puso la administración Trump fue prohibir a los ciudadanos norteamericanos hospedarse en los hoteles que pertenecían a la estructura militar de Gaesa. Eso ponía en manos del emprendimiento una mayor oportunidad para que los turistas se hospedaran en sus hostales, al no tener esa capacidad hotelera a su disposición. Entonces, eso fue una medida que en parte benefició a los cuentapropistas. ¿Qué pasó en ese momento? Fue cuando se introdujo el tema de los cruceros, algo que todavía no estaba en ese momento, el gobierno cubano no estaba muy convencido del negocio de los cruceros.
toma auge el negocio de los cruceros cuando se elimina la posibilidad de que los turistas norteamericanos se pudieran hospedar en los hoteles. Ahí es cuando entran los cruceros. Y empiezan a venir una avalancha de cruceros. Los números del crecimiento del turismo americano subió enormemente, casi al punto de que Estados Unidos emitía casi la misma cantidad de turistas que Canadá, que es el principal emisor de turistas a Cuba. Posteriormente, a raíz de las causas ya conocidas, vinieron las otras sanciones de la administración Trump a los cruceros, motivados principalmente por la injerencia de Venezuela, de Cuba en Venezuela, y esas medidas se hicieron efectivas a partir del segundo semestre del 2019 y empezaron a dejar de venir turistas a Cuba por los cruceros desde los Estados Unidos ya en el tercer trimestre del año. Acto seguido, 2 meses después, hizo su aparición el COVID-19. ¿Qué pasó? Se cerraron los aeropuertos 8 meses. Entonces no fueron las sanciones las que hicieron bajar los números de cuentapropistas. Hay un reporte de AP que dice que 139.000 licencias fueron entregadas a raíz del COVID-19. Eso fue en marzo o abril del año pasado. Ese fue el primer bajón. Ya los cuentapropistas ahí, el número era de 456.000, más o menos. La situación de hoy ya la conocemos, es caótica. La tercera ola del COVID-19 en Cuba ha sido peor que las 2 primeras. Realmente ha sido la ola de verdad, la que ha sacudido al sistema. Es muy probable que al calor de esta situación, en unos pocos meses, otros 150.000 cuentapropistas entreguen su licencia, porque no hay turismo, no hay nada. ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a pagar impuestos si no hay nada? No hay mercado, no existe. Sí, es un mercado prácticamente muerto. Eso es lo que tenemos con el cuentapropismo. Como una forma de tratar de revitalizar la economía y tratar de incentivar el sector privado, el gobierno cubano buscó una fórmula y lanzó una ley en la Gaceta Oficial donde autorizaba la exportación e importación de productos a las formas de trabajo no estatal. Pero cuando uno analiza esa ley, uno se da cuenta que esa ley no es más que la misma estatización del sector privado, prácticamente. No le da ningún beneficio a los cuentapropistas. Todas las operaciones de importación y exportación que puede hacer un ciudadano, un emprendedor o una cooperativa, están manejadas por instituciones estatales, por 36 instituciones estatales que fueron autorizadas para ejercer esa intermediación. Esas son las que deciden quiénes son los suministradores, a qué precio, a quién le vas a exportar, etcétera, etcétera. Para colmo de males, esas instituciones, todas ellas estatales, tienen que abrir una cuenta en el BFI, el Banco de Gaesa. Todo ese dinero queda en manos de los militares. Entonces, todas las transacciones que se hagan, ya sea por importación o exportación, cobran, después de descontar todos los costos de todos esos trámites, le cobran un fee de un 20% al trabajador no estatal o al emprendedor. Ese fee se cobra en dólares y van a esas cuentas de Gaesa. El dinero restante que queda en dólares, esos emprendedores lo tienen en una cuenta, pero no tienen acceso a ellos. No pueden sacar los dólares. Esos dólares son para usarse posteriormente en las futuras operaciones de importación y exportación. Es decir, entonces, ¿para qué incentivo tiene un emprendedor cuando su dinero generado por su trabajo, él no tiene acceso a él? Es una fórmula draconiana. Ni en un sistema feudalista eso se ve así. Entonces, al mismo tiempo, vemos en la página web de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel cuáles son los incentivos para invertir para un empresario extranjero. Muy fácil. 0% de interés para importar, 0% de interés sobre las ventas, 0% sobre los impuestos de los salarios, 0 todo.
Entonces, a los pobres emprendedores, aparte de cobrarle un 50% por su gestión, al final del año le cobran un 20% en dólares por toda la gestión que tienen que hacer para importar y exportar productos. Esto es un apartheid. Así no se puede desarrollar un país. Después, la última de las medidas ha sido la famosa lista de 2.000 actividades autorizadas, que están en el catálogo oficial de las actividades que en Cuba se desarrollan como trabajo. Dentro de esas 2.000 hay 124 que han sido totalmente congeladas. Yo diría que la más importante, ¿no? Una, no permiten que los profesionales puedan ejercer su profesión de forma privada. Llámese arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros informáticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que las profesiones que tengan que ver prácticamente con los sectores más importantes de la economía sean congeladas? ¿Qué atractivo tiene eso para un inversor extranjero? Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, esas 2.000 actividades, ¿bajo qué esquema van a ser liberadas? No se conoce. No se sabe la tasa de impuestos que van a tener. No se sabe las reglas bajo las cuales ellos van a poder actuar. No se sabe absolutamente nada. Todo es un misterio. Todo ha quedado en una supuesta ley de mediana, la ley de las pymes, que está por anunciarse. Que tengo entendido que la tienen escrita hace 10 meses y no la han anunciado. Que yo creo que era lo primero que tenían que haber hecho antes de hacer la tarea de reordenamiento. Para colmo de males, todo esto ha ocurrido en medio de la tarea de reordenamiento que acaban de lanzar hace un par de meses. Tarea de reordenamiento que era necesaria, no voy a decir que no, era necesaria, pero escogieron el peor momento para hacerla y además la dejaron coja, porque las tres cosas principales que debe tener esa tarea de reordenamiento no la han llevado a cabo. Una es liberar las fuerzas productivas, no lo han hecho. Dos, crear un mercado de libre oferta y demanda, no lo han hecho. Tres, crear un mercado de liberación de precios, nada de eso han hecho. Entonces, ¿cómo vas a pretender subir salarios, digamos, a los porcentajes que lo subieron? Un 50, un 60%, no sé. Pero, ¿y lo demás? La luz, el agua, la luz a un 400%, el agua, el teléfono, la comida, todo ha subido estratosféricamente. Ya los salarios no cubren esas primeras necesidades. Entonces, ¿qué es lo que queda? La remesa. Después vamos a hablar de la remesa. Entonces, eso es lo que ha ocurrido con el emprendimiento. Ningún ciudadano cubano que quiera emprender un negocio en estos momentos tiene la seguridad de que va a estar protegido por leyes. Primero, no tiene personalidad jurídica. Eso no se ha abolido. Es una sencilla licencia y punto. Que tú no sabes si mañana te dice ya no puedes hacerlo, no lo puedes hacer más, etc. Turismo. ¿Qué ha pasado con el turismo? Una de las cosas una de las industrias que más se ha afectado por el COVID ha sido el turismo. Como ya habíamos mencionado, los aeropuertos cubanos estuvieron cerrados por 8 meses, en el 2020. Como sabemos, el 65% del mercado turístico está manejado por GAESA, que eso incluye la mayoría de los hoteles 4 y 5 estrellas que hay en el país. Bueno, las sanciones de la administración Trump, que comenzaron en el 2017, cuando se aceleraron o se explotó la bomba aquella de los ataques sónicos, continuaron los ataques sónicos, y derivó en la retirada del personal diplomático de los Estados Unidos, de regreso a casa. Empezaron las primeras sanciones. ¿Qué pasó con el turismo? Ahí está. Ahí.
año 2017. Turismo, en su mayor pico, 4.7 millones de turistas. Después, ¿qué pasó? En el 2018, un pequeño bajón. ¿Pero quiénes estaban bajando? Los mercados europeos, Canadá. Ya venían con una desaceleración desde el 2016 por el empuje del mercado americano. Acto seguido, ese año hubo un declive de un 9.65%. No es un número importante. ¿Qué pasó con los aviones y los cruceros? Ahí están los datos. En el periodo de 2017 al 2018, los viajes por avión bajaron un 5.43%, los cruceros subieron un 42.97%, impulsados sobre todo por los cruceros que llegaban de los Estados Unidos. De 2018 al 2019, los viajes por avión disminuyeron un mínimo de un 0.7%, que eso es casi nada, y los cruceros empezaron a bajar fuertemente, ya por las sanciones, un 49%. Posteriormente, ya en el 2020, hizo su entrada del COVID, cierre de los aeropuertos, etcétera, etcétera. Los aviones bajaron un 80.5% y los cruceros un 95.6%. Eso significa prácticamente cero turismo. Pero eso no fueron las sanciones, fue el COVID. ¿Ok? Está claro, el mito de que las sanciones fueron el principal causante de esta debacle en el turismo, no es verdad. Fue el COVID-19. ¿Cuánto bajó el turismo el año pasado en Cuba? 77.68%. Una barbaridad. Y este año, los primeros 2 meses, va por ese camino. Entonces, en el momento que se produce esto, ocurre algo realmente espantoso, ¿no? Vamos a las estadísticas del gobierno cubano y vemos que desde 2017 al 2019 se construyen 57 nuevos hoteles. ¿A qué costo? 2.300 millones de dólares. En un momento que el índice de ocupación hotelera en Cuba no llegaba al 60%. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué hacían falta tantos hoteles cuando el índice de ocupación era un 60%? Un país que no tiene dinero para comprar medicina o para comprar alimentos a su población. ¿De dónde salió el dinero? Prefirieron invertir el dinero, que no se sabe de dónde salió, después vamos a ver de dónde salió, en eso. ¿Para qué? ¿Quién era el principal inversor? Gaviota. ¿Quién es Gaviota S.A.? La compañía principal que maneja el turismo dentro del grupo Gaesa. ¿Quiénes son sus accionistas? No lo sabemos. Eso es todo un gran misterio. ¿Es Gaviota una empresa cubana o una empresa en un paraíso fiscal? Tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos que Cimex es una empresa panameña. Y por ahí está la pista, ¿no? Después vamos a hablar de Cimex. Entonces, en medio de esta crisis que el turismo venía desacelerándose, con un % de ocupación de un 60%, vemos este fenómeno de construcción de 57 hoteles de 4 y 5 estrellas por manos de Gaesa, donde no existe una empresa mixta que sea para invertir en un hotel. Todos los negocios de turismo en Cuba son de administración hotelera, y eso hay que entenderlo. No es lo mismo poner dinero, financiamiento, línea de crédito para construir un hotel que hacer un negocio de asociación internacional o de empresa mixta para administrar un hotel. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, los ingresos. El sector turístico cubano no genera ingresos como para justificar una inversión de tal envergadura. ¿Cuáles son los ingresos del sector turístico cubano en esos años?
2.228 en el 2018, 2.223 millones de dólares. Pero eso es un número bruto. Cuando le sacan los costos, ¿qué te puede quedar con una eficiente administración? Un 15, 16%. Un 16% de 2.200 millones de dólares. ¿Cuánto es? 300 millones de dólares. No se acerca a la cifra que se necesita para construir un hotel. Cuando ellos se gastaron 2.300 y tantos millones de dólares construyendo 57 hoteles. Entonces, si el Estado no tenía dinero, ¿de dónde salió el dinero? Lo dejo ahí. Seguimos. Entonces, cuando uno ve toda esta situación, ¿no?, de crisis en Cuba, falta de alimentos, falta de medicina, falta de oportunidades y de pronto un desabastecimiento tremendo en las tiendas, en las cadenas minoristas, y ve estas inversiones, uno se pregunta, bueno, esto parece un lavado de capital, ¿no? Como no sabemos quiénes son los dueños de estos hoteles, quiénes son los accionistas de Gaviota, es como, era una carrera contra el tiempo para tener más y más hoteles. ¿Para qué? ¿Para después venderlos en una piñata? No sabemos. No sabemos. Remesas. Como ya hemos explicado en otras presentaciones, la remesa es el principal negocio financiero que tiene hoy Gaesa. A través de la remesa, los exiliados cubanos envían a Cuba un estimado de unos 3.700 millones de dólares anuales, que fue en el 2019, ¿no? En el 2020 cayeron un 38%. ¿Cómo se maneja este negocio? Bueno, este negocio lo manejan empresas que están en la estructura empresarial del sector de las Fuerzas Armadas. Grupo Gaesa, Corporación CIME de Panamá, Financiera CIME de Panamá, American International Service de Panamá, la Corporación CIME de Cuba y Financiera CIME de Cuba. Es importante entender qué significan las remesas para este grupo élite militar. No es más que un brazo financiero. Es un dinero que entra limpio, sin costo, a sus bancos y que nunca llega a manos del destinatario final en la moneda que fue enviado. Si los dólares que Juana, que vive en Hialeah, le envía a su hermana o a su mamá en Cuba, nunca, ni su mamá ni su hermana lo van a recibir en dólares. Eso va a una cuenta de un tercer país y de ahí no se sabe el destino que tiene ese dinero. Bueno, por esa vía, más del 50% de las remesas que llegan a Cuba se quedan ahí. El otro 48.5% llega por vías informales, que al final es recuperado en las famosas tiendas de recuperación de divisas, donde los cubanos no ven el dólar, tienen que cambiarlo para poder comprar esos alimentos o esos productos que ellos necesitan. Como una prueba de que este negocio es manejado por los militares, bueno, aquí lo tenemos. Todas estas personas, menos el coronel Héctor Basutil, han sido sancionadas por el Departamento de Estado, han sido puestos en la lista del Departamento de Estado. El ministro de la FARC, el general Luis Alberto Rodríguez Calleja, que es que maneja todas las finanzas de Gaesa, es el verdadero poder ahí. Cuando uno revisa las listas de los boards de directores de esta compañía que están en CIMEX Cuba y CIMEX Panamá, son los mismos nombres. Este coronel es el jefe de ambas entidades. Entonces, ¿qué es realmente CIMEX? Bueno, para ser claro, CIMEX es una empresa que se creó en el año 79 en Panamá. Se creó por ese grupo que tenía Fidel, que dirigía Antonio Laguardia. Esa empresa CIMEX es hoy la mayoritaria accionista de la Corporación CIMEX de Cuba. Es decir, que la Corporación CIMEX de Cuba es una sucursal de la compañía CIMEX S.A. de Panamá, de que no se sabe quiénes son sus accionistas. Así que todas las gasolineras, tiendas,
restaurantes que manejan Cimex Cuba son de la corporación Cimex Panamá. Entonces, la empresa socialista que más factura en Cuba, que es Cimex, que son 2.6 billones de dólares al año, quién sabe si un poquito más, es una empresa extranjera la dueña de ese dinero, no es una empresa cubana. ¿Qué pasa con la remesa? Bueno, por esa vía que manejan los militares, en los últimos, desde que se creó la remesa hasta el año pasado, se han trasladado 18.8 billones de dólares. Sí. Ellos han tenido un capital ahí, que es un crédito mayor que el que le da China, que el que le ha dado Rusia, que el que le ha dado el Club de París en todos esos años. ¿Qué han hecho con ese dinero? Por la otra vía, por la vía informal, 27.900 millones de dólares, que la mayoría se recupera en esas tiendas de divisas, que controlan además ellos. El 95% del mercado minorista dolarizado en Cuba pertenece a Gaesa, ya sea a través de Cimex o a través de la cadena de tiendas TRD Caribe, que es de Gaesa. Entonces, en esa magia fabulosa que ellos manejan del cambio de moneda y de cobrarte un 240% a los productos que ellos importan y que te venden después al ciudadano en la moneda aquella CUC, ahora es en peso cubano, en esa magia de esa conversión, ellos ganan el 75 centavos por cada dólar que se envía desde aquí hacia allá. Como todo el mundo sabe, las remesas constituyen el principal sostén de la familia en Cuba, de los cubanos. Cuando Obama empezó el primer mandato, en el año 2009, la primera medida que tomó Obama fue eliminar las restricciones que había para los envíos de dinero. Así que en aquel momento eran de $300 cada 3 meses, algo así, y los puso a $5.000 diarios. Más tarde los puso a $10.000 diarios. Pero lamentablemente lo que Obama no hizo, o lo que no hizo la administración Obama, fue verificar la ruta del dinero. ¿A dónde iba a parar ese dinero? ¿Cómo las empresas cubanas captaban ese dinero? Y sin querer, en su deseo de empoderar al pueblo de Cuba, lo que hizo la administración Obama fue, desgraciadamente, empoderar al grupo Gaesa, o en aquel entonces a Cimex. Después, posteriormente, fue que Gaesa absorbió a Cimex. Entonces, todo ese dinero iba a una cuenta de un tercer país, no se entregaba en dólares a los cubanos, y ese mecanismo funcionaba así desde el 2004. Porque antes de 2004, Western Union entregaba los dólares a los ciudadanos en su mano. En el 2004, Cimex, o Fidel Castro fue el que decidió que no se entregaba más los dólares. ¿Por qué? Bueno, es una gran historia. Ese año, el Departamento del Tesoro le congeló 3.000 millones de dólares a Cuba a través de una transacción que hizo con un banco suizo. Y a raíz de entonces fue que se eliminó la circulación del dólar en Cuba y se instauró la del CUC como la única moneda que circulaba en el mercado dolarizado. Además de eso, se impuso el gravamen del 10% al dólar a partir del año 2004. Pero no solo le bastó eso al dictador, le impuso un 10% a todas las empresas que trabajaban en el sector dolarizado en Cuba, que tenían que tributarle a la cuenta del comandante, año tras año, porque tenía que buscar una forma para recuperar esos 3.000 millones de dólares que le habían confiscado. Entonces, volviendo a la remesa, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Bueno, la remesa tuvieron una fuerte caída en el año pasado, producto del COVID. Y estamos hablando aquí no solo de las remesas en efectivo, las remesas en mercancía. Al verse cerrados los aeropuertos, 8 meses, los viajes se cerraron. Sí. Estamos hablando de que solo se ingresaron un estimado de 619 millones de dólares en mercancía, cuando ese número llegaba casi a 2.9 billones. Sí, es fácil entender, 8 meses cerrado el aeropuerto, imposible, tenía que bajar. Las remesas en efectivo bajaron un 36.8%.
por la misma razón. La principal fuente de entrada del efectivo en Cuba es la vía informal, que es un 48.5%. El resto, el 51.5% restante, se reparte entre varias agencias. Ninguna de esas agencias, incluida Western Union, individualmente genera una cifra mayor que el 48% que llega por las vías informales, para que puedan entender por qué el cierre de los aeropuertos hizo colapsar los envíos de remesas en efectivo. Entonces, otro de los mitos que hay que explicar aquí, que se repite mucho en algunos de estos discursos de estas organizaciones afines a Cuba o afines a que haya un deshielo incondicional con Cuba, que están diciendo que las sanciones eran sanciones contra el pueblo cubano. Las sanciones, ninguna sanción ha sido dirigida al pueblo cubano. Todas las sanciones han sido muy bien estructuradas a esta élite militar que está en el poder, a sus empresas. Y voy a traer a colación aquí el tema de la remesa. La primera medida que tomó la administración Trump con el tema de la remesa fue restringir el monto que se podía enviar. Obama lo había dejado en $10,000 diarios. Trump lo llevó otra vez a $1,000 cada 3 meses. ¿No? El promedio de envío por transacción de los emigrados cubanos hacia Cuba está entre $180 y $200. Cuando tú sumas 3 meses de envío, es inferior a la suma de los $333 que te permiten enviar mensualmente, a raíz de por persona. Entonces, el límite que puso Trump es mayor que la cantidad que usualmente envía un ciudadano. Además de eso, ese ciudadano podía enviar remesas por diferentes vías al mismo tiempo. No existe en este país un sistema que te audite y te verifique si tú enviaste $100 por aquí, más $100 por allá. Eso no existe, no existe. Por lo tanto, era la medida política, pero económicamente intrascendente, sin ningún valor de impacto. Después de eso, continuaron las sanciones. Fue la advertencia primera a Fincimex. ¿Por qué? Porque estaban dominadas por los militares. Fue el primer conteo de protección, el primer aviso. El gobierno de Cuba no hizo nada, siguió su rutina. Posteriormente, se hizo la segunda sanción a Fincimex, después vino a ICE, y después la última, que fue la de prohibición de todo tipo de transacción de empresas americanas con empresas cubanas en manos de los militares relacionadas con el negocio de remesas. Sí, las remesas no se prohibían para que se hicieran con otras instituciones cubanas que no estuviesen en manos de las Fuerzas Armadas. Se podían enviar remesas a través de los bancos estatales, dígase Banco Metropolitano, Banco de Crédito y Comercio, Banco Popular de Ahorro, etc. A raíz de entonces fue que el gobierno cubano se dio cuenta que eso venía en serio y ya a finales de noviembre o mediados de diciembre ellos ya tenían la institución. Le dieron los poderes a una nueva institución que se llama Red S.A., que es una institución no bancaria del Banco Central de Cuba. Le daban los poderes para manejar los envíos de remesas. Pero todavía no le quitaron los poderes a Fincimex. Entonces, a estas alturas no sabemos si tras bambalina hay un acuerdo entre Fincimex y la nueva empresa, Red S.A., para manejar el negocio de remesas. Bueno, resultado, Western Union se tuvo que ir del mercado cubano. Fue el gobierno cubano quien no le proveyó la nueva ruta a Western Union para los envíos de remesas. No fue las sanciones, fue el gobierno cubano. El gobierno cubano fue advertido hace 5 meses atrás, a partir de esa medida, y de que las remesas no podían estar en manos de los militares, que las remesas se tienen que entregar a sus destinatarios finales. Bueno. La inversión extranjera. Hay 2 grandes puntos que tienen las inversiones extranjeras en Cuba. Me refiero a 2 grandes limitaciones. Uno, lo poco atractivo que es el mercado cubano por las barreras que el mismo gobierno impone en su bloqueo interno, tanto a los residentes en Cuba como a los ciudadanos que viven en el exterior,
limitaciones de tipo legal, la falta de seguridad jurídica, la intermediación del Estado para la contratación de mano de obra, la centralización de la economía, la falta de liquidez, el endeudamiento, el no cumplimiento de los pagos y otras muchas barreras. Y el segundo punto es el embargo de los Estados Unidos y la activación del título 3 de la ley Hart-Burton. El que mayor peso tiene aquí en estos momentos, o que ha tenido durante toda esta historia, ha sido el primero. ¿Por qué? Porque es el bloqueo interno el que impide que se desaten esos nudos, es el que impide que Cuba sea un mercado atractivo. Entonces, ¿qué ha pasado con la inversión extranjera desde que se inauguró el Mariel, por ejemplo? Cuando ellos se propusieron que necesitaban unas inversiones, o ellos proyectaron inversiones de 5.000 millones de dólares todos los años. Bueno, en 5 años han logrado 1.1 billones de inversión, sí, casi un 90%, menos. Sí, no han cumplido con un 90% de las inversiones, de ese plan que se hizo. ¿Por qué? Porque sencillamente no es atractivo. Y no voy a entrar en los detalles, ya saben por qué no es atractivo. ¿Qué pasó después? Cuando se activa el título 3 de la ley Hart-Burton. Bueno, aquí vemos la curva. En el 2019, 0 inversiones en Mariel. 2020, 0 inversiones en Mariel. Y ya la curva venía bajando desde 2017, cuando fue el pico más alto de 15 inversiones. En el 2018, 9, y ya en 2019, 0, 2020, 0. No es atractivo el mercado cubano. Para colmo de males, han escogido para desarrollar en Mariel una zona donde habían 4 centrales azucareros que fueron confiscados cuando el triunfo de la revolución. Uno de ellos está en la zona donde están haciendo actualmente las inversiones. Ya esa familia puso una demanda, 2 demandas. ¿Quién va a invertir ahí? ¿Cuál es el riesgo? Sobre todo los que están ahí en estos momentos. Tienen que enfrentar las demandas. Deuda externa. Esto es otro de los puntos claves aquí que hay que tener en cuenta en la situación precaria en la que se encuentra la economía cubana en estos momentos. Uno de los factores que más se trabajó en el deshielo anterior fue el tema de la deuda externa. Gracias a ese deshielo, muchos de los acreedores que Cuba tiene le condonaron una gran parte de la deuda externa. Yo diría que un voluminoso número de condonación de deuda. Ahí se incluye Rusia, le perdonó 29.000 millones de dólares. Quedaron por pagar 3.200 millones. México le condonó 340 millones de dólares. Quedaron por pagar 146 millones. Japón le condonó 1.400 millones. Quedaron por pagar 350. China le condonó 2.830 millones. Quedaron por pagar 3.170. Uruguay le condenó los 35 millones que le debían. El Club de París le condonó 8.400 millones de dólares. Solo había que pagarle 2.600 en un plan de pago hasta el 2033. Ahí no se cuenta, en ese momento, todos esos ajustes, no se hizo un arreglo de deuda con Venezuela, que en aquel entonces eran de 12.3 billones de dólares, con Brasil, que eran de 350 millones de dólares, más el préstamo que se hizo para construir la SEDEN, el Mariel, que fue de unos 700 millones de dólares, cuando se suma casi $1 billón. Y tampoco se hicieron ajustes con otros deudores, como el Club de Londres o Argentina, por ejemplo, a la cual le debe una buena cantidad. ¿Qué pasó? Cuando el gobierno estaba entrando dinero por remesas, por ejemplo, ese fabuloso, esos números de 3.000 y tantos anuales, ¿por qué no usaron parte de ese dinero, ya que ellos son los que lo controlan, para pagar sus deudas con sus acreedores? ¿Cuál es el resultado de hoy? Que esos acreedores ya no creen en ellos. Le han cortado los créditos. A esto hay que sumar todas las multas que le han puesto a instituciones bancarias que de alguna manera u otra han tenido relaciones con Cuba y otros países que están en la lista de países que soportan el terrorismo.
como Sudán, Irán, etc. Ahí está la lista de todos los bancos y todas las instituciones que han sido sancionadas y con las cuales Cuba ha perdido relación. La agricultura. ¿Qué ha pasado con la agricultura? A pesar de haber entregado un montón de hectáreas de tierra, miles de hectáreas de tierra, no ha pasado absolutamente nada. El campesino sigue desmotivado a producir, porque Acopio es quien controla el 80% de su producción. Le obligan al productor a venderle a Acopio el 80%. Entonces, bajo esas condiciones, el mercado campesino no se ha liberado, sigue igual. Y ahí lo vemos los gráficos, cómo las importaciones disminuyeron y cómo aumentaron a lo largo del tiempo. En el año 2000 estaban casi empatadas. Hoy la realidad es que Cuba importa casi 2 billones de dólares anuales en alimentos y exporta apenas 290 millones de dólares. La salud, ese es otro de los puntos que hay que tener en cuenta. Cuba ha convertido la exportación de servicios médicos en uno de los negocios más lucrativos. ¿A costa de qué? Del salario de los médicos. Entre el 75 y el 80% de los salarios de los médicos, el gobierno cubano se apropia de ese dinero. Estamos hablando de una suma bastante grande. En el último reporte que dio la Oficina Nacional de Estadística, se dijo que en el 2018 Cuba había ingresado alrededor de 6.3 billones de dólares por concepto de servicios de exportación de servicios médicos. Dinero que le pertenece a esos médicos, que son los que se sacrifican, los que trabajan todos los días, los que hacen guardia, los que están lejos de su familia, en terceros países, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estas circunstancias, para no hacer más largo esto, ¿cuál es la posible agenda que pudiera tener la élite de poder en Cuba y cuáles son las prioridades que podría tener el gobierno de los Estados Unidos? En este sentido, los objetivos del gobierno cubano son los mismos de siempre. Medidas que abran créditos blandos a largo plazo, como sabemos que nunca van a pagar, y adicionalmente se pudieran listar otra serie de concesiones. 1, retirar otra vez a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. 2, enterrar definitivamente el tema de los ataques sónicos a diplomáticos norteamericanos. 3, desactivar el título 3 de la ley Helms-Burton. 4, anular las listas negras de personas y entidades cubanas sancionadas por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. 5, aceptar el derecho de Cuba a intervenir en los asuntos internos de Venezuela, permitir el regreso de Western Union a Cuba y eliminar los límites de envío de dinero fijados por la administración Trump. 7, reactivar las 12 categorías de viajes que fueron eliminadas. Reactivar los vuelos regulares y charter a todos los aeropuertos cubanos. 9, reactivar los viajes de cruceros a la isla. 10, reactivar los acuerdos migratorios y los trámites consulares. 11, reactivar las triangulaciones bancarias. 12, retractar la denuncia estadounidense del tráfico humano en el trabajo forzado de la contratación de médicos. Y 13, suspender el apoyo a la USAID, a DRL, a NET y otros grupos de la sociedad civil cubana. Entonces, tradicionalmente cuando el gobierno cubano ha intentado un acercamiento con los Estados Unidos, el primer punto sobre la mesa es el tema de los presos políticos. Ya eso es un tema que está totalmente gastado, ya no funciona, no es un tema atractivo. Entonces, el único recurso que realmente queda es eliminar el bloqueo interno que tiene el gobierno cubano a sus ciudadanos. Esa es la principal condición para poder lograr un acercamiento de verdad, de que haya que despierte un interés del gobierno norteamericano a posibilitar un segundo deshielo. Sí, esa es la primera condición y debe ser incondicional, porque es un asunto interno de Cuba, no depende de factores externos. Y ellos lo pueden hacer perfectamente. Entonces, si el gobierno cubano quisiera persuadir al de los Estados Unidos que esta vez tiene una real determinación de mejorar la relación bilateral y reemplazar su actual gobierno de gobernanza
Por otro, estos serían algunos de los puntos que podría dar. Primero, negociar las 5.913 reclamaciones certificadas por el gobierno de los Estados Unidos de las confiscaciones que se hicieron a propiedad a ciudadanos norteamericanos y otras 200.000 no certificadas que no se han recibido ninguna indemnización por parte del gobierno norteamericano. El gobierno cubano sabe que esta situación de negociar estas reclamaciones es una gran moneda de cambio que pudieran incluso convertirse en inversiones. Ellos lo saben bien. Y ese sería el gran nudo, yo diría que inicial, aparte después de haber levantado el bloqueo interno a los ciudadanos cubanos para que puedan ser emprendedores, etcétera, sin limitaciones. Este sería el segundo punto, el negociar las reclamaciones. Después, como habíamos dicho, liberar las fuerzas productivas. Más adelante, establecer un libre mercado basado en la libre oferta y demanda, como hemos hablado aquí en la conferencia, donde exista todos los derechos y toda la transparencia para que los cubanos puedan tener legalmente sus negocios, con una personalidad jurídica, etcétera, etcétera. 4, otorgar las tierras a los campesinos a perpetuidad, no en usufructo, que ellos puedan vender en un libre mercado de libre oferta y demanda, que no haya límites a su producción. 6, permitir una libre contratación de la fuerza de trabajo sin intermediarios. 7, abrir el mercado minorista en su totalidad al sector privado. Puede existir perfectamente la competencia entre el Estado y el sector privado. 8, cancelar todas las normas que convierten a los cubanos residentes en el exterior en ciudadanos de segunda clase. Sí, los cubanos que viven en el exterior, que son los que soportan prácticamente aquella economía, no tienen ni derecho a voto, ni tampoco, y para cómo tienen que pagar excesivos peajes por los pasaportes, etcétera, etcétera. Permitir la entrega de remesas en la misma moneda que fue enviada. Que el ciudadano sea el que decida qué hacer con esa remesa. Liberar incondicionalmente a los presos políticos. Poner fin de hecho y legal a la persecución de disidentes y opositores. Poner fin al sistema de tráfico humano y explotación de trabajo forzado de los profesionales y los médicos cubanos. Retirar a los asesores que tienen en Venezuela y en todas partes de América Latina, en países afines con ellos, etc. No obstante, si bien esas medidas, de ser aceptadas e implementadas, mejorarían rápida y considerablemente las condiciones de vida de los cubanos y asegurarían intereses legítimos de Estados Unidos, una completa normalización de las relaciones bilaterales supondría el levantamiento de las sanciones prescritas por la ley Helms-Burton. Ello solo sería posible si Cuba, además de cumplir el requisito de compensar las empresas que fueron arbitrariamente confiscadas, avanza hacia su plena democratización, incluyendo en su momento la celebración de elecciones pluralistas, libres e internacionalmente supervisadas. A modo de conclusiones y recomendaciones, podemos citar los siguientes puntos. 1. Para resolver un problema hay que entenderlo. Cuba ya no es un Estado revolucionario ni comunista en el sentido clásico. Su alianza con Venezuela ha promovido una transición hacia un Estado postcomunista represivo de corte criminal que se desentiende de la seguridad social y la economía de los ciudadanos. Entonces, hay que eliminar toda esa élite de poder que controla el otro poder. Segundo, en Cuba la élite de poder militar es la que manda, como ya sabemos. Miguel Díaz-Canel y el gobierno son los que obedecen e implementan sus directivas. Negociar con el gobierno sin obtener garantías de la élite de poder no conducirá a transformar sobre bases estables la relación bilateral entre ambos países. La política de Estados Unidos debe distinguir y priorizar la relación bilateral con el pueblo de la referida a la élite del poder. Sí, la posibilidad real de construir un acercamiento de Estados Unidos hacia Cuba debe tener un objetivo práctico bien definido: construir e impulsar una mejor relación del gobierno de Estados Unidos con el pueblo cubano. Los cubanos saben que el sistema los condena al retraso, que el responsable de su situación es el gobierno, pero todavía duda si podrán alcanzar un mejor porvenir si cambia la situación. Estados Unidos puede y debe contribuir a cambiar ese escepticismo.
¿Cómo? El pueblo cubano debe saber que su futuro está seguro con su relación con su diáspora. Aquí en unas condiciones normales, de relaciones normales y de liberación de la economía, toda esa inyección de inversiones que Cuba necesita está aquí en los Estados Unidos, de los propios ciudadanos cubanos. Ni siquiera en el arranque hace falta otras instituciones. Los mismos cubanos podrían levantar ese país rápidamente. 5. La política de Estados Unidos hacia Cuba debe dejar de ser céntrica, como ya explicó Juan Antonio. 6. La hoja de ruta para la relación bilateral debe ir de lo más complejo a lo más simple. Y aquí es donde me detengo. Hay que ir desentrañando nudo por nudo, de lo más complejo a lo más simple. Y lo más complejo es comenzar por las reclamaciones. A partir de ahí se desencadena todo lo demás. Previa liberación del bloqueo interno incondicional que tiene el gobierno cubano a sus ciudadanos. En estos momentos, la situación económica que tiene Cuba no va a cambiar. No existe un tercer país que vaya a asumir el rol que en su momento jugó la Unión Soviética o que ha jugado Venezuela en los últimos 15 años. No existe, no es justificable, no es económicamente factible. Cuba tiene que desarrollarse ella misma y la única manera de hacerlo es internamente, liberando todas las trabas que hoy imposibilitan el desarrollo de esa economía. La actual crisis cubana es completa responsabilidad de la élite militar cubana en estos momentos. Sería incomprensible que ahora Washington le premiara liberándola de las sanciones vigentes, cuando todas esas sanciones, ni una ha sido dirigida al pueblo cubano, han sido estructuradas a esa élite de poder. Estados Unidos debe alentar al gobierno cubano a sacudirse de la tutela y la obediencia de la élite de poder, que lo controla, y mirar hacia adelante, hacia el futuro, por el bien de sus ciudadanos. Ningún país del mundo va a dar soporte a Cuba como lo dio la antigua URSS hace 30 años o como lo ha dado Venezuela en los últimos 15. No es lógico para los Estados Unidos, después de aprendida la experiencia acumulada bajo la administración Obama, volver a empoderar otra vez a la élite de poder militar con concesiones precipitadas que terminan siendo unilaterales. Lo único que se lograría por esa vía es que siga aferrándose al absoluto sistema que oprime hoy al pueblo económica y políticamente y lo hunde en la miseria. Lo que tiene sentido es ayudar esta vez a empoderar al pueblo cubano a que logre por sí mismo esas transformaciones políticas y económicas que viene reclamando de su gobierno. El pueblo cubano debe ser informado por Washington de forma clara de que una vez se levante plenamente el bloqueo interno por el gobierno de Cuba, su sector de emprendedores privados podrá interactuar libremente con la economía de los Estados Unidos. Tres circunstancias previas deben reclamarse y conjugarse para que Estados Unidos pueda avanzar en su relación bilateral. A. El cese inmediato de hecho y derecho de la represión de libertades de opinión, expresión, prensa académica, manifestaciones, movimientos de asociación y la libertad de presos políticos. B. La completa eliminación del bloqueo interno al desarrollo del sector emprendedor urbano y campesino, incluido el libre acceso del incipiente sector privado cubano al crédito y comercio internacional, el registro legal de sus tierras y negocios y la libertad de fijar los precios y sus productos y servicios. C. La retirada del personal militar y de inteligencia de Venezuela. Las dos primeras contribuirían a iniciar una transformación del régimen de gobernanza que aliviaría de inmediato una parte de los conflictos internos, empoderaría al pueblo cubano, evitaría una hambruna, facilitaría que aunque permanezcan las sanciones al Estado cubano previstas en la ley Helms-Burton, se pueda interactuar con el sector privado y ayudarlo a mejorar sus condiciones de vida y las condiciones de vida de los ciudadanos en la isla. Todo ello redundaría en una disminución de la presión migratoria cubana. La tercera sería un paso importante en el distanciamiento de Cuba
de las alianzas entre estados y actores no estatales involucrados en las actividades criminales y subversivas que ya Juan Antonio explicó. Cuba debe ser esta vez la que inicie, facilite y provea las razones para un acercamiento entre los dos países, no los Estados Unidos. Y hasta aquí. Las preguntas que quieren hacer ahora. Sí, a ver. Bueno, darle las gracias a su presentación a los dos ponentes en el día de hoy, al doctor Juan Antonio Blanco y al presidente de la Habana Consulting Group, Emilio Morales. Entonces, las preguntas que quieran hacer, por favor, preséntense y hagan la pregunta correspondiente a los panelistas, por favor. Si no hay preguntas, no hay preguntas. A ver. O sea, one on one van a hacerse las preguntas. Bueno, le damos muchas gracias a todos por la participación. No sé si concluir ahora y agradecemos. Sí. Sí, por favor. Preséntese. De la agencia EFE. Muchas gracias por la exposición preciosa y precisa de los dos, tanto por datos como por análisis político. Emilio, has mencionado antes ese entramado mafioso de lavado de dinero en una situación de una economía en un desplome absoluto. A mí me gustaría si se puede profundizar un poco más, puesto que todo indica que es una economía devastada, de igual manera que lo está en la posibilidad de encontrar productos. Ese dinero, esa entrada de dinero y de capital, ¿de dónde puede proceder? Puesto que las fuentes de existen, ¿puede proceder del narcotráfico, dada la alianza con Venezuela? Y en segundo lugar, desde una visión política, ¿de qué manera puede ser un nuevo engaño más a Estados Unidos, en la postura ingenua de Estados Unidos desde el gobierno, de entender que hay buena voluntad en el gobierno de Cuba, cuando lógicamente un Estado, una estructura mafiosa, un entramado mafioso como este, jamás puede abrirse de buena voluntad a un cambio? Bueno, primero que todo, lo que hay que entender aquí es que los que gobiernan Cuba, ya sea en esa élite de poder mafiosa, militar, o los otros, la parte burocrática que dirige Díaz-Canel, tienen la gran disyuntiva de convertir un Estado o una economía que no genera nada, es decir, una economía parásita, vamos a llamarle una economía parásita, convertirla en una economía fértil. Esa es la gran misión que tienen estos dos estados de poder, el de la élite mafiosa y el de la burocrática. Convertir un estado parásito, que es lo que ellos han construido en 60 años, en un estado fértil, parecería algo imposible de hacer, pero yo creo que es todo lo contrario, es lo más fácil de hacer. Lo único que tienen que hacer es restablecer los derechos que le fueron quitados a los ciudadanos para generar riquezas y propiciarles todas las facilidades o los mecanismos para que los ciudadanos puedan ser libres económicamente, al menos, tener sus empresas, etcétera, etcétera. Eso facilitaría mucho, primero, desbloquear toda esta economía interna que está totalmente frenada, y segundo, sería un factor de atractivo a la inversión extranjera, un real factor de atracción. Cuando tú liberas un mercado, liberas sus fuerzas productivas, estableces un mercado de libre empresa y libre de oferta y demanda, con una liberación de precios, tú estás dando la oportunidad a todos los factores que juegan en él, tanto externos como internos,
de apostar por una inversión. La inversión puede venir de empresarios extranjeros, puede venir de ciudadanos cubanos o de ciudadanos cubanos residentes en el exterior, que es la principal fuerza, yo diría, en este momento. Y sería la primera entrada de inversión, la más fácil de conseguir, porque para conseguir la inversión de instituciones internacionales como el BFI, el Banco Mundial, etcétera, habría que seguir una serie de protocolos que podrían demorar 2 o 3 años. Cuba tendría que abrir sus libros, etcétera, etcétera. Es decir, que la primera inversión que estaría a mano sería la de los exiliados. Entonces, en ese dilema de convertir una economía parásita en una economía fértil, ahí es donde ellos tienen la solución. Y si es un país que geográficamente está cercano, 90 millas, con el país más fuerte de este planeta, económicamente, políticamente, militarmente, esa es la mejor oportunidad y eso es lo que ellos tienen que ver. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Actualmente hay 3 fuentes principales donde sale el dinero. Una es las remesas. La remesa se ha convertido yo diría que en el brazo financiero de Gaesa. ¿Por qué? Porque los dólares nunca llegan a los ciudadanos. Ellos los manejan sin ningún tipo de fiscalización ni control. Hay que recordar que todos los negocios del Grupo Gaesa no son fiscalizados por la Contraloría General de la República. Ni siquiera la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene acceso a qué pasa con esa economía que maneja Gaesa. Sí, los diputados cubanos no tienen la más mínima idea de qué pasa con el dinero del país. Ni siquiera el Banco Central de Cuba lo sabe. Y ese es uno de los dilemas que hay que resolver ya. La transparencia financiera. La segunda vía de financiamiento que hoy recibe Cuba está en el salario que le pagan a los médicos que están en el exterior, que es un dinero una cantidad excesivamente alta. Estamos hablando de un 75 un 80% del salario en algún momento llegó a ser de 50.000 personas, en algún momento llegó a ser de 12.000 millones de dólares al año. El último reporte que ha dicho el propio gobierno cubano fue de 6.3 billones de dólares. Sí, es un dinero limpio que le entra. Entonces, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están las medicinas? Los hospitales están destruidos. Y es un dinero que debería entrar directamente al Ministerio de Salud Pública. No sé qué hacen con ese dinero. Los hospitales están cayendo a pedazos. No tienen insumos, no hay medicamentos. Y realmente es una situación deplorable. Lo hemos visto en los reportes que ha dado la prensa. Con una fuerza de trabajo totalmente, yo diría, disminuida mentalmente, enfrentando una situación de pandemia además en estos momentos. Y para colmo de males, ya esa esclavitud, porque eso es una esclavitud, un sistema de esclavitud para sacarle el dinero a los médicos. Para colmo de males, muchos de esos médicos que tenían algunos miles de dólares guardados en cuentas bancarias en Cuba, la tarea de reordenamiento le ha convertido por un acto de magia esos dólares que por muchos años y con mucho sacrificio guardaron en esas cuentas, se los han convertido en pesos cubanos. La otra opción que tienen o que le han dado es convertir eso en un certificado que no se sabe cuándo va a ser habilitado. Yo diría que nunca. Sí, esa fuerza está molesta, esa fuerza de trabajo que ellos exportan está molesta. Entonces, esa es la segunda fuente de financiamiento que tiene el gobierno. Remesa, tiene lo de los médicos. Los ingresos del turismo son muy pocos en términos de ganancia. Lo que es un negocio que hay que compartir con terceros, con turoperadores, líneas aéreas, compañías de cruceros, etcétera, etcétera. O sea, cuando vienes a ver, lo que te deja el turismo es nada, prácticamente. Quizás lo que deja el turismo no alcanza ni para comprar todo el pollo que el país necesita en un año, cuando tú vas a los números netos. Y la tercera fuente de financiamiento es el oscuro negocio que existe con Venezuela, que ahí entra lo mismo la venta de petróleo en un mercado negro, que por muchos años todo ese petróleo que sobraba de la cuota que entregaba Venezuela a Cuba se revendía en terceros países. Ya esa situación ha cambiado, porque ya Venezuela, la producción de petróleo se ha deteriorado tanto, ha declinado tanto, que ya ni siquiera la cantidad que Cuba necesita, ellos la pueden proveer. Entonces, ¿qué es lo otro que queda? Narcotráfico, venta ilegal de oro,
que habría que investigar a ver hasta qué punto si Cuba está involucrada o no en esos negocios. En estos momentos, para mí, personalmente, es una gran interrogante. Es una posibilidad, pero es una interrogante. Yo no tengo pruebas de que lo puedo vincular con el narcotráfico, ¿no? Eso requiere de otras investigaciones, a agencias de inteligencia, etcétera. Yo no trabajo para eso, ¿no? Pero bueno, es una gran posibilidad. Entonces, si no sale el dinero de la remesa, si no sale el dinero de la venta de servicios médicos, si no sale el turismo, entonces ¿de dónde sale el dinero? Esa es la gran pregunta, ¿no? No, solamente un detalle adicional, y es que Emilio mencionó el lavado de dinero, la sospecha de lavado de dinero. O sea, cuando tú tienes una industria turística que tiene más del 40% de su capacidad instalada ociosa, estás en un año crítico en el que no te alcanza para importar la cantidad de alimentos que normalmente importa el país y que no te alcanza para importar los insumos de la industria farmacéutica para poder tener las medicinas básicas que necesita la población. Y tú ves que se hace, como decía él, una inversión de 2.000 millones, 2.000 y tantos millones de dólares. Dices, ¿de dónde salió ese dinero? Y ese dinero sale también porque cuando tú dices, este hotel me costó a mí construirlo 500 millones de dólares, a lo mejor no te costó 500, a lo mejor te costó 30, 50, 100, 150. Y el resto es un lavado de dinero que a ti te paga el narcotráfico internacional o otros negocios sucios. ¿Tenemos derecho a pensar así? Sí, yo creo que tenemos derecho a pensar así. ¿Por qué razón? Porque por una parte está más que documentado toda la actividad criminal del grupo que dirige Venezuela en este momento. De hecho, hay causas abiertas aquí en Estados Unidos contra toda la cúpula de Venezuela. Y sabemos también que esa cúpula de Venezuela es sostenida por las operaciones de inteligencia y los militares cubanos. Sabemos que hay un acuerdo, que es el GRUCE, que crea una serie de dependencias de los militares y los planes militares de los venezolanos al mando cubano. Sabemos que al lado de cada dirigente importante en Venezuela hay un asesor cubano que está no para asesorarlo, sino para investigarlo y vigilarlo. Entonces, sabemos que controlan las identidades, o sea, la producción de identidades en el país. Sabemos que de esa producción de identidades han salido pasaportes venezolanos para terroristas árabes. Lo que estamos hablando aquí no es de que hay un Estado mafioso nacionalmente cubano, hay un Estado mafioso transnacional que opera junto con Venezuela. Esto es lo que algunos de nosotros hemos denominado Cubazuela, porque, como dice hoy un artículo muy interesante que salió publicado en Infobae, ha habido una invasión y colonización consentida de Venezuela desde la época de Chávez. Entonces, hay toda una coalición a la que yo me referí en mi presentación, un nuevo arco de amenazas a la seguridad de los países democráticos. No es la Guerra Fría, esto no tiene nada que ver con la ideología comunista, ni mucho menos. Esto es un conjunto de intereses de grupos de poder en ciertos países que son o poscomunistas o teocráticos como Irán, o dictatoriales, autoritarios, y que se mezclan con grupos criminales y terroristas en el terreno internacional. ¿Dónde están los laboratorios fundamentales de donde sale el narcotráfico en América del Sur? En Colombia, en la frontera con Venezuela. ¿Dónde están las bases fundamentales de la FARC y el ELN donde se produce narcotráfico o minería ilícita? Bueno, las tienen controladas el ELN, la FARC y Hezbollah en otras zonas. ¿Para dónde va a parar eso? Para los mercados, los grandes mercados occidentales. Cuando se capturó un cargamento que valía, creo que era 1.300 millones de dólares de cocaína en junio del 2019 en Filadelfia, el destino de eso era Europa, pero lo capturaron en Filadelfia. ¿De dónde salió eso? De América del Sur. ¿Por dónde pasó? Por bases logísticas en Centroamérica.
Entonces, aquí hay una especie de división del trabajo en que los productores están en Sudamérica, las bases logísticas están en México y en Centroamérica, y los grandes mercados están en Estados Unidos y en Europa. Y participando de todas esas conspiraciones y trayendo su know-how está Cuba. ¿Qué es lo que aportó Cuba a Venezuela? Cuba no tenía un centavo. En el momento del periodo especial, cuando vino Venezuela a rescatarla. Lo que aportó Cuba son su know-how de redes conspirativas y terroristas, que las tuvo siempre, con la OLP, con Carlos el Chacal, con todos aquellos movimientos que había incluso en Europa, y aportó su conocimiento logístico de cómo mover mercancías y crear empresas fantasmas que no fueran detectadas. Cuba empezó a hacer eso desde muy temprano, en los años 60. Lo desarrolló mucho más en la época a la que se refirió Emilio, con Tony LaGuardia en el departamento de MC, y la ha seguido desarrollando. Ahora, lo que ha habido, por ejemplo, cuando sacaron a Cuba de la lista de países terroristas, mintieron las agencias que dijeron que no encontraron terroristas en Cuba, salvo los históricos, ¿no? Esto, la Chesimar y otros que estaban ahí. Mintieron en que se habían cerrado los campamentos de entrenamiento de guerrilleros. No mintieron. Pero se había creado una nueva corporación transnacional y había un outsourcing de funciones que habían sido traspasadas al territorio venezolano. Y entonces ya no hacía falta que la gente de la ETA caminara por las calles de La Habana porque estaban caminando en Caracas. Ya no hacía falta que los entrenadores del IRA entrenaran a la gente a hacer bombas en un campamento guerrillero en las afueras de La Habana, porque lo hacían en Venezuela. Y por lo tanto Cuba podía aparecer como la Cenicienta, Blancanieves, pero lo que había era una nueva división social del trabajo con Venezuela y una nueva integración en una corporación transnacional del crimen. Y repito, esto no tiene nada que ver con el comunismo, esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría. Hemos sido testigos, nos han sorprendido con una nueva transición que nadie esperaba. Ahora es que la ciencia política comienza a despertar y hay ya una bibliografía más o menos desarrollada sobre los estudios de cómo ciertos estados postcomunistas devienen en estados mafiosos, en Rusia, en Hungría, en otras partes. Ahora, de nuevo, ¿esto es una coalición antioccidental en esencia? Sí. Tienen una guerra declarada, no fría, declarada entre ellos contra los países occidentales. Sí, ¿por qué? Porque obstaculizan las líneas de narcotráfico. No porque sean capitalistas, sino porque afectan su negocio. El problema fundamental de algunos de estos países aliados de Cuba no es tanto la CIA como la DEA, que fue lo primero que hizo Chávez y lo que hizo Evo Morales en sus respectivos países cuando llegaron al poder, votar a la DEA, votar las bases de contrainsurgencia que había para perseguir el narcotráfico de los guerrilleros de la FARC y del ELN. Entonces, estamos en un nuevo mundo y a veces lo tratamos de interpretar con el paradigma del siglo XX. Esto, señores, no es la Cuba comunista ni la Cuba socialista. Esto es un grupo de delincuentes aliados con grupos de delincuentes internacionales. Y yo entiendo perfectamente que cuando un hombre que está pasando hambre en La Habana Vieja o en San Isidro dice, no, es que estamos aquí a expensas de unos mafiosos, no sepa en toda su cabalidad que está expresando una realidad exacta. No es un adjetivo peyorativo, es una nueva realidad. Y es un nuevo paradigma de ciencia política con el cual hay que tratar de interpretar lo que está sucediendo. Porque de lo contrario, y yo he visto amigos míos economistas que viven en Cuba, que creen que en un acto de iluminismo, dicen, ¿cómo es posible que el Estado vaya a gastar 2.000 y tantos millones de dólares en un año tan crítico, donde no hay alimentos, donde no hay medicina? Cree que está iluminando a los que están en poder. No los está iluminando. No son torpes, son sinvergüenzas, es otra cosa. Ha habido un cambio. Y hasta que la ciencia social cubana incluso no metabolice esa realidad,
no seremos capaces de darnos cuenta del impacto que ha tenido estos cambios en la economía política del país, estos cambios de clase, de distribución de riqueza, de distribución de poder real, no es poder formal. ¿Qué cosa es lo que maneja Díaz-Canel? Un gobierno burocrático y un conjunto de empresas subsidiadas que van a desaparecer en cuanto le quiten el subsidio. ¿Qué maneja Gaesa? Todo lo que es productivo y que genera divisas. ¿Dónde está ese dinero? Nadie lo sabe. Nadie lo puede ocultar, nadie lo puede inspeccionar, ni la Contraloría, ni la Asamblea Nacional, ni el primer ministro, ni el propio presidente de la República. Ese es el país en que se vive hoy. Gracias.